¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, en esta ocasión te traigo un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, no sin antes hacer una breve oración. Padre, gracias te damos porque a lo largo de este día has sido fiel en nuestra vida, Padre. Nos has dado que comer, nos has dado tu protección, tus cuidados, mi Dios. Y gracias, Padre, porque sabemos que hoy no es la excepción donde recibiremos bendición a través de tu palabra. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos y que tu palabra toque muchos corazones en el nombre de Jesús. Amén. Así es, mira, yo he titulado esta reflexión Lo genial de la genealogía de Jesús. Y quiero que leamos un solo versículo allá en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 17, que dice: Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Fíjate que comenzamos el mes, estamos a 3 de diciembre, ¿verdad? Jueves 3 de diciembre. Y bueno, es un mes muy especial porque, bueno, celebramos la Navidad. Para mí es uno de los eventos más maravillosos, más bonitos del año. Y bueno, celebramos que Jesús nació en Belén. Sin embargo, no deja de ser un mes como los anteriores, muy diferente por la pandemia que estamos enfrentando. Y bueno, pues, pero no perdamos de vista el gran mensaje que hay detrás de la celebración navideña. Y así como esta Navidad va a ser diferente, mira que la genealogía de Jesucristo es muy diferente en relación a la genealogía de cualquier otro judío. Una de las notas más llamativas de la genealogía de Jesús, según en el Evangelio de Mateo, es la mención de mujeres. Normalmente en las genealogías judías se mencionaba solamente a los hombres cabeza de familia. Otro dato interesante es que Mateo omitió algunos de los reyes importantes de Israel y mejor incluyó a 4 mujeres, de las cuales 3 de ellas estaban relacionadas con actos vergonzosos. Quiero empezar con la primera. Ella se llama Tamar. Tamar, una mujer que vivió aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo. Según el versículo 3 de Mateo capítulo 1, versículo 3 de Mateo, dice: Judá, padre de Farés y de Sara, cuyo nombre fue Tamar. Fares, padre de Esrom, Esrom, padre de Aram, cuya madre fue Tamar, dice el pasaje, ¿verdad? Bueno, entonces, según Génesis, capítulo 38, Tamar era nuera de Judá. Quedó viuda y no pudo tener descendencia con los otros hijos de Judá. Cuando Tamar se enteró que su suegro, al quedar viudo, se fue con sus amigos a consolarse con prostitutas. Ella se hizo pasar por una de ellas y de esa manera Tamar queda embarazada de su suegro. Y bueno, de ahí viene, es una historia con muchos tintes pecaminosos, con cosas muy vergonzosas. Sin embargo, es parte de la genealogía de Jesús. Y ahorita vamos a descubrir la profundidad de este trasfondo en la genealogía de Jesús. Rahab es la segunda persona que se menciona en la genealogía de Jesús. Una mujer que vivió aproximadamente en el año 1400 a.C. y según el libro de Josué, capítulo 2 y capítulo 6, Rahab era una prostituta que vivía en los muros de Jericó. Ella hospedó a los espías que envió Josué a la ciudad. Cuando el rey de Jericó se enteró, le pidió a Rahab que los entregara porque eran espías. Sin embargo, Rahab mintió y protegió a los espías hebreos. Rahab creyó en el Dios de Israel e hizo pacto con ellos para que no los matasen. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, y el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 18, del 18 al 22, Rahab es parte de la genealogía de Jesús al ser la madre de Boaz. Otro personaje que llama la atención, y no estoy siguiendo el orden como está la genealogía en Mateo capítulo 1, es Betsabé, la esposa de Urías.
Sí, una mujer que vivió aproximadamente en el año 997 a.C. Según el segundo libro de Samuel, David tomó a Betsabé como su mujer cuando ésta estaba casada con Urías. De hecho, si usted lee la historia y en el capítulo 11, es dramático y es terrible lo que sucede porque David toma a una mujer que no era de él. De hecho, cuando queda encinta Betsabé, David manda matar a Urías, y eso es una parte de la historia muy gruesa, muy oscura en la vida de David. Y bueno, ella queda embarazada, sin embargo el bebé murió. Después, según segundo de Samuel, capítulo 12, verso 24, David volvió a embarazar a Betsabé y tuvieron un hijo llamado Salomón. Y por esta razón, Betsabé es nombrada en la genealogía de Jesús. Según Mateo 1, versículo 6, cuando dice: e Isaí, padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Y bueno, también en la genealogía se menciona a una mujer que era moabita, una mujer gentil, que no era parte del pueblo hebreo. Esta mujer se llama Ruth, una mujer que vivió aproximadamente en el año 1375 a.C. Y según el libro que lleva su nombre, Ruth era moabita. Recordemos en esta historia, en el primer capítulo, que había un matrimonio constituido por Noemí y Elimelech, ¿verdad?, cuyos hijos eran Malión y Kelión. Dice la historia que Belén tuvo hambruna, tuvo problemas económicos, falta de pan, y se fueron a buscar, ¿verdad?, el alimento a una región llamada Moab. Ahí es donde sus hijos se casan. Una de las nueras es Orfa y la otra es Ruth. Cuando mueren los esposos, muere Elimelech, esposo de Noemí, mueren los esposos de Orfa y Ruth. Bueno, se quedan solamente Noemí y Ruth porque Orfa regresa a su tierra, mientras que Noemí y Ruth se regresan a Belén. Y bueno, Ruth era moabita, y al quedar viuda, Boaz, hijo de Rahab, fíjese bien qué interesante, la tomó por esposa, y así fue como Ruth, la moabita, forma parte de la genealogía de Jesús. Según Mateo 1, versículo 5, Salomón, padre de Boaz, cuya madre fue Rahab, Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí. Interesante, ¿no? Muy bien, pero aquí surge una importante pregunta. ¿Por qué quiso Mateo incluir a estas mujeres en la genealogía de Jesús? Tendría que haber un motivo muy importante, porque de alguna manera se corría el riesgo de que Mateo ofendiera a algunos judíos, a los cuales él quería convencer que Jesús era el Mesías, el Mesías que los judíos esperaban. Sin embargo, persiste la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Mateo, en vez de omitir, fíjese, omite más bien a reyes importantes, mete a mujeres en esta genealogía? Bueno, pues es una razón sería la de subrayar lo genial de la genealogía de Jesús. Una genealogía que muestra gracia y misericordia de parte de Dios a los seres humanos. Una gracia y una misericordia que se extiende a todos los pecadores en el mundo. Y por esa razón, déjame decirte tres cosas. La primera, la genealogía de Jesús es genial, fíjate bien, porque Dios muestra su gran amor a todo el mundo. La inclusión de dos mujeres que no pertenecen al pueblo de Israel, Rahab, que era cananea, y Ruth, que era moabita, bueno, sirve para hacer resaltar la misión universal de Jesús: salvar a todas las personas en el mundo. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un salmo, por cierto, que dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esto lo dice el Salmo 8, del 3 al 8. Mientras el ser humano
se autodestruye y lastima a su prójimo, Dios ama al ser humano y le da lo mejor a su Hijo Jesucristo. Es por eso que la genealogía de Jesús es genial, porque Dios muestra su gran amor a todo el mundo. Está incluyendo personas de otros países, y eso significa que Dios nos ama a todos, a mexicanos, a estadounidenses, a rusos, a chinos, a japoneses, a venezolanos, a brasileños, a todo el mundo. Número 2, la genealogía de Jesús es genial porque tiene el poder de cambiar el corazón de la humanidad. Dar prominencia a estas 4 mujeres que ya mencionamos, ¿verdad?, de la genealogía de Jesús, sería también un anticipo de la nueva posición de respeto y participación que las mujeres ocuparían en el reino de Dios. Sí, junto con los hombres. Por ejemplo, en el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, leemos lo siguiente: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. En tiempos bíblicos y lamentablemente en tiempos actuales hay una percepción muy errada hacia el hombre y a la mujer. No solamente en estos tiempos hay una percepción errada hacia el hombre y a la mujer, y no solamente en desigualdad social, no solamente en desigualdad laboral, sino en una desigualdad espiritual. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a romper con esa idea pecaminosa de pensar que la mujer no tiene el mismo valor integral que el hombre tiene delante de Dios. Lamentablemente, ese hartazgo ha llevado a las mujeres en estos tiempos a manifestar su hartazgo, a manifestar ¿cómo se podrá decir? Pues que no están de acuerdo, hacia extremos que, lejos de mejorar esta percepción, lo empeoran. Y bueno, déjame decirte que Dios mira al hombre y a la mujer como a la corona de su creación, y el Evangelio de Jesucristo puede transformar esa mala percepción. Sin embargo, Dios tiene el poder no solo de cambiar nuestra mala percepción de nosotros mismos o de alguien más. Dios puede cambiar nuestro corazón, como lo dice la Escritura allá en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Le daré un nuevo corazón y le infundiré un nuevo espíritu nuevo, un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dios cambia con su genealogía, ese mensaje que nos da en estos versículos del primer capítulo de Mateo, cambia la percepción que el hombre tiene sobre sí mismo, sobre su prójimo. Y eso nos dice que Dios tiene la capacidad, el poder de cambiar nuestro corazón. Quizá muchos de los problemas que tenemos es porque tenemos una mala percepción de lo que es la familia, de nosotros mismos, de la mujer y de la sociedad en general, de las cosas. Y bueno, quiero concluir con una tercera cosa, querida persona que me escucha. Fíjate que la genealogía de Jesús es genial porque nos muestra lo que hay detrás del mejor regalo. Sí, Jesús es el mejor regalo que el ser humano puede tener en su vida. Es el regalo de Dios al mundo para ser salvo del pecado. Cuando un ángel del Señor se le presentó a José, este personaje clave en la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, José, el padre terrenal de Jesús, bueno, se le presenta para decirle que no tuviera temor de recibir a María, su mujer, ¿recuerdas? Porque resulta que María le dice que está embarazada. José se perturba y el ángel le dice: lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo esto es del Espíritu Santo, esto es de Dios. Entonces también le dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Sin embargo, la historia bíblica nos dice que Dios lo preparó todo desde antes de la fundación del mundo, como lo leemos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Todos los hombres en Mateo todos los hombres que Mateo menciona en la genealogía de Jesús, incluyendo a las mujeres, son personas que tuvieron que tomar una decisión para obedecer a Dios y ser parte, un eslabón importante en el plan de Dios para llegar al corazón de la humanidad en todo el mundo. Hoy tú puedes ser alcanzado por el gran amor de Dios a través de Jesucristo. Su genealogía en Mateo 1 es una muestra del gran amor que Dios nos tiene y el gran poder que Él tiene para cambiar nuestro corazón.
Detrás de nuestros problemas, de nuestros fracasos y de todas nuestras frustraciones, debería de haber algo. ¿Pero qué crees? No hay nada. No. La realidad es que hay un gran vacío en nuestro interior que nos dice que necesitamos el mejor regalo de Dios para nuestra vida, a Jesús. El ser humano tiene una gran deuda delante de Dios por su pecado, y Jesús llegó al mundo en el cumplimiento de los tiempos para pagar con su vida la deuda impagable del ser humano delante de Dios. En este acto vemos el gran amor que Dios nos tiene. La Biblia dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La invitación es clara de parte de Dios a nuestra vida. Reconoce que necesitas a Jesús en tu corazón. Renuncia a tu pecado, a tu maldad, y pon tu fe en Jesús, el Salvador. Deja que Él trabaje en tu corazón, pero aquí la pregunta sería, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Yo te invito a que no te pierdas la Navidad. Esta Navidad tiene muchos mensajes de parte de Dios para nuestra vida. Y la Navidad no consiste en la mejor cena, en el mejor regalo, en un coche, en alguna tecnología de punta, en dinero. El mejor regalo es Jesucristo, porque sin Él no tenemos vida eterna, sin Él no hay Navidad, sin Él no tiene sentido la Navidad. Y esta genealogía que hemos leído es una muestra de la misericordia que Dios ha tenido para con el hombre a lo largo de toda la historia. Dios se ha involucrado en la historia del ser humano con el único propósito de salvarlo. Y Jesucristo es la justicia de Dios, es nuestra salvación. Yo te invito a que lo recibas en tu corazón y que no te pierdas la Navidad por nada del mundo, y que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias te doy por tu palabra, porque nos recuerda en estos versículos en donde vemos esa genealogía de nuestro Señor Jesucristo, vemos tu fidelidad, vemos tu poder, vemos tu gracia y tu misericordia, vemos cómo desde muchos años atrás tú estabas preparando el camino para llegar al corazón del ser humano, como lo haces a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias por personajes como Tamar, gracias por personajes como Rahab, como Betsabé, y como estos personajes, Padre, que forman parte de la genealogía que tú ya tenías preparados para que formaran parte de ese eslabón hacia el camino de la salvación. Gracias, mi Dios, por la obediencia de estas personas, mi Dios, porque ellos creyeron en el único Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac, como dice tu palabra, en un Dios de vivos. Padre bendito, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque en Él tenemos vida eterna. Y yo te ruego, Padre, que recibas a todo aquel que cree en tu Hijo Jesucristo, que ha reconocido su maldad, que está arrepentido de su pecado. Padre, recíbelo, y que como iglesia también sigamos contribuyendo en su crecimiento y sigamos creciendo en obediencia para honrarte y glorificarte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios te bendiga. Y bueno, nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, estamos para servirte. Y bueno, pues esto ha sido todo. Descansa, no te pierdas las transmisiones de la iglesia. Hasta la próxima, bye.